buenos días. Yo soy el pastor Warren Hoyt, pastor de la iglesia Beverly Hills Community Church, pero agradezco a hermano José Arévalo por haberme invitado a dirigirme hacia ustedes, los de Pan de Vida y otros hermanos que hablan español. Hermanos, en estos días estamos atravesando una crisis muy extraña, ¿verdad? Cosa que nunca hubiéramos imaginado, la crisis del virus COVID-19. Y ahora tenemos que predicar por el Internet. Es una cosa que yo he hecho por como 2 años, ¿verdad? Pero nunca imaginé que íbamos a tener que hacerlo en vez de congregarnos un domingo. Entonces me puse a pensar, al saber que iba a compartir la palabra de Dios con ustedes, me puse a pensar, ¿qué puedo yo compartir con los hermanos? Por un lado, lo que se espera de un pastor es algo positivo, algo de aliento, ¿verdad? Y muchos pastores dicen cosas como, no te preocupes, no temas, todo saldrá bien, Dios no permitirá que nos pase nada malo. Y muchas veces citamos el Salmo 91 que dice, el Señor nos librará de la peste destructora o la pestilencia que anda en oscuridad. Y la idea es que nada más tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, parados en la palabra de Dios, lo cual es correcto, ¿verdad? Pero a la vez, a veces se comunica la idea de que si uno tiene fe, no le puede pasar nada malo. Y esto es problemático. Esto es lo que probablemente muchos esperan de un pastor, que diga cosas así, ¿verdad? Pero a veces para mí suena como un tópico, un lugar común. Es como cuando en las noticias dicen el Papa pidió paz mundial. Ok, es algo bueno. El Papa pidió paz mundial. O algunos de otras creencias nos dicen que visualicemos la paz mundial. Visualicemos, ¿verdad? Ok, es algo positivo. Pero, digamos que es algo que se espera, quizás, de un pastor, del Papa, etc. Pero mi pregunta, hermanos, es esta. ¿Es real esto? ¿Produce resultados? O sea, ¿realmente habrá paz porque el Papa lo pidió? ¿Qué cree usted? O hace poco yo vi una marquesina de iglesia, un letrero de iglesia que decía Jesús da esperanza y aliento. También eso es excelente, es verdad, es correcto. Pero a la vez suena como un tópico. La pregunta es, ¿significa esto que no tendremos ningún problema o dificultad si amamos a Cristo? Todos sabemos que esto es irreal. El mundo no es así. No habrá paz porque el Papa lo pidió. Siempre habrá conflicto en esta vida. La vida no es así. Si uno tiene fe o no. A veces, fíjese, las cosas malas le suceden a personas buenas. Tal como le suceden a cualquier persona, ¿verdad? Las cosas buenas a menudo le pasan a personas malas, ¿no es cierto? Este mundo, hermanos, es un mundo caído, lleno de problemas de todo tipo. Es un conflicto desde el principio. El primer sonido que un ser humano hace es un llanto. Un bebé sale llorando. Así es la vida. Entonces, uno no puede, como pastor, simplemente prometer que no nos pueda pasar nada malo porque conocemos y amamos a Jesús. Y no quiero darles tópicos. Uno no puede prometer una vida sin problemas. ¿Cómo lo sé? Porque el mismo Señor Jesucristo prometió lo contrario. ¿Dónde? Le voy a dar el texto. Y este texto es el texto para este mensaje de hoy. Se encuentra en San Juan 16:33. Jesús dijo allí, en este mundo tendrás tribulación. Tribulación. Otras versiones dicen aflicciones.
La palabra tribulación viene de una palabra griega, thlipsis. Y esa palabra la busqué en el diccionario de griego y significa aflicciones, cargas, problemas, presiones, dificultades. Entonces Jesús dijo, en este mundo ustedes van a tener todas esas cosas. Cargas, presiones, batallas, dificultades, aflicciones, persecución aún, ¿verdad? Esto es lo que el Señor nos prometió. Pero algunos en el día de hoy piensan que lo contrario, piensan que Jesús nos prometió, si vienes a mí, yo voy a arreglar todo para que nunca tengas ninguna preocupación, ningún problema. Hermanos, como un pastor, yo quiero predicar la verdad. Yo no quiero predicar fábulas, ¿ok? Pero desafortunadamente hay muchos predicadores y iglesias en el día de hoy que predican tales cosas, que si tienes fe, no vas a tener ningún problema, solo tienes que tener fe. Y nosotros, mi esposa y yo, solíamos estar en ese tipo de iglesia por varios años. Solíamos estar en esas iglesias. Y allí nos dijeron que si teníamos fe, podríamos estar protegidos. Como si estuviéramos en alguna especie de burbuja protectora, digamos, como un campo de fuerza o una pantalla deflectora que nos protegía de todo mal. Pero esos predicadores siempre decían, pero tú tienes que ejercer la fe, y si no la ejerces, entonces los problemas te llegan. Y nos dio la impresión de que, wow, si yo tengo un problema, si estoy resfriado, por ejemplo, es que no tengo fe. O si se ponchó mi llanta de mi carro, o la batería de mi carro se murió, entonces es que yo no tenía fe. Y estos predicadores lo usan como escape. Si alguien dice, predicador, pastor, pero no sirve lo que tú predicas. Yo no encuentro una vida perfecta, ideal, sin problemas. Y él te dice, oh no, es que tú no tienes fe, o es que tienes pecado en tu vida. Hermanos, yo no quiero ser entre tales. Yo no quiero darles promesas que no funcionan, como estos. Yo quiero decir la verdad. Entonces, esto es lo que voy a tratar de hacer en este mensaje. No me malinterpretes, el Salmo 91 es hermoso y nos da aliento. Pero le puedo decir esto, que el Salmo 91 no sirve de protección absoluta. Porque si fuera así, fíjese, ningún creyente jamás tendría cáncer. Hermanos, yo he orado por muchos que han muerto del cáncer. Y hemos orado por otros que se sanaron, ¿verdad? Pero si el Salmo 91 era una promesa absoluta de salud y protección de cualquier problema, entonces todo cristiano podría agarrar este salmo y repetirlo y citarlo y creerlo, y entonces nunca tendría problemas. Pero no es así, no es así. Como creyentes experimentamos tales cosas, desafortunadamente. Como el cáncer, como accidentes, como la persecución, o perder un trabajo. Por ejemplo, en esta crisis, muchos van a perder sus trabajos. Los creyentes experimentan problemas igual que todos los demás, ¿sí? Entonces, quiero que me entiendan bien. Por un lado, podemos y debemos orar por protección en esta crisis. Podemos orar que Dios nos guíe para no enfermarnos. Podemos orar por la sanidad. Podemos orar por cualquier necesidad que podamos tener. Jesús dijo que oráramos para no ser tentados, o una versión dice para no ser llevado a pruebas difíciles. Incluso Jesús dijo que oráramos para que nuestra huida no sea en invierno, en caso de que tuviéramos que huir de persecución, por ejemplo, la tribulación al final del mundo. Y por lo que es correcto, podemos ver que es correcto orar por liberación, por protección, por sanidad y todo eso. Sin embargo, descubrí que si creemos que existe algún tipo de garantía, por ejemplo, estas oraciones de este salmo es una garantía, o nuestra fe es una garantía de que no pasará nada malo
entonces estamos malinterpretando las promesas de Dios, sus caminos, su plan. Óiganlo bien, fíjense, Dios, por supuesto, puede hacer absolutamente cualquier cosa. Él es omnipotente, Él es el todopoderoso. Óiganme bien. Y cuando es su voluntad, hermanos, Él puede proteger sobrenaturalmente a cualquier persona. Incluso tenemos varios ejemplos de esto en las Escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, en los Hechos 12, Pedro estaba encarcelado y encadenado, y Dios mandó a un ángel que hizo caer las cadenas y abrió las puertas de la prisión, y Pedro salió. ¡Wow! Dios lo sacó de la cárcel sobrenaturalmente a través de un ángel. La puerta se abrió de sí mismo, como esas puertas en Walmart cuando uno entra, ¿verdad? Pero esto fue hace siglos atrás. En otra ocasión, los Hechos 16, Pablo estaba en la cárcel, encadenado también. Y el Señor mandó un terremoto que rompió las cadenas y abrió las puertas también. Dios puede hacer cualquier cosa, hermanos. Y en otra ocasión, Pablo, su nave naufragió, ¿verdad? En los Hechos 28, y él y los demás llegaron a la playa y buscaron leña para hacer una fogata y calentarse. Y cuando Pablo echó leña en el fuego, ¿verdad? Se quedó allí una víbora que le picó, y él sacudió la víbora en el fuego. Pero Dios neutralizó ese veneno y Pablo sobrevivió, porque era la voluntad de Dios en aquel entonces. Y Él, por supuesto, puede protegernos contra esta plaga de COVID-19 u otras plagas. De eso no cabe duda. Pero creo que también ante esta pandemia es importante tener una perspectiva balanceada, porque si no, caeremos en desilusión. En primer lugar, en ese verso que cité de Juan 16:33, yo creo que esa es la clave que nos va a ayudar a tener una perspectiva balanceada. Y a propósito, el título de este mensaje es Una perspectiva balanceada en cuanto al virus COVID-19. Yo quiero que notemos el contexto de San Juan 16. Jesús dijo estas palabras: en el mundo tendréis aflicción, en el aposento alto, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Pues poco después se salieron a la huerta de Getsemaní, y Jesús fue arrestado y luego fue sujetado a la tradición de un amigo, ¿verdad? Cercano. Y fue acusado falsamente y golpeado, abofeteado, escupido y burlado. Él fue insultado, humillado y luego azotado por los romanos y crucificado, hermanos. Jesús fue torturado hasta la muerte. Ahora, sabemos que Él tenía que pasar por todo eso por nuestros pecados, ¿verdad? Eso lo entendemos muy bien. Entonces Él no fue como cualquier persona. Él sufrió como sustituto. Él sufrió por nosotros. Sin embargo, hermanos, quiero que pensemos en esto. Jesús era totalmente inocente y totalmente justo. Él amaba a Dios perfectamente y siempre lo obedecía. De hecho, Jesús fue el único ser humano que jamás haya existido que era completamente bueno. ¿Se da cuenta? Pues en una ocasión Jesús mismo dijo: ningún ser humano es bueno, solo Dios. Pero Jesús era el Dios hombre, o sea, Dios en carne humana. Así que Jesús era completamente bueno en su carácter, en su comportamiento y todo. Sin embargo, hermanos, a pesar de eso, Jesús pasó por todos estos sufrimientos por nosotros.
Pero hermanos, Él es un ejemplo para nosotros. El ejemplo perfecto en cada cosa que enfrentamos. Si miramos hacia Jesús, siempre veremos la forma en que se debe uno enfrentar cualquier crisis. Porque mira, Jesús oró que esa copa le pasara. Acuérdense de eso. En el huerto de Getsemaní, Jesús dijo, Padre, si es posible, todo es posible para ti. Si es posible que esta copa pase de mí, ¿verdad? Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Esa es la clave, hermanos. Cosa que tenemos que notar y prestar atención. Él es nuestro ejemplo. Él oró que la copa le pasara. Pero el Padre de alguna manera lo hizo saber que eso no fue posible. Jesús tendría que pasar por un sufrimiento terrible. ¿Por qué? El Padre le hizo saber que en esa ocasión esto era la voluntad de Dios, que Él pasara por ese sufrimiento. Aquella noche fue cuando Jesús pronunció estas palabras del texto que cité hace poco. San Juan 16:33. Fue en aquella noche que les dijo a sus discípulos que tendrían aflicción o tribulación en este mundo. Fíjese, cuando dijo eso, Él mismo estaba atravesando eso. Estaba atravesando aflicción y tribulación. Y estaba al punto de pasar por mucho más. Él dijo que sus mismos discípulos lo iban a abandonar. Y así fue. Dijo, ustedes me van a dejar solo. Pero también dijo dos cosas más que quiero mencionar. Número uno, Él dijo, me van a dejar solo, pero no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre siempre está conmigo. San Juan 16:32. Entonces, no estoy solo. El Padre siempre está conmigo. Primera cosa. La segunda cosa que dijo fue, confiad. Y en otra versión que tengo dice, tengan ánimo o anímense, tengan confianza, estén seguros, no se desanimen. Confiad, dice la Reina Valera, ¿verdad? ¿Por qué? Confiad, ¿por qué? Y sigue diciendo, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Es la segunda cosa muy importante. En el mundo tendréis aflicción y tribulación, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. La Biblia versión amplificada dice que yo he vencido al mundo, quiere decir, lo he privado de poder para hacerles daño y lo he conquistado por ustedes. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, al pensar en lo que el Señor quería que yo compartiera con ustedes, yo no quería darles esperanzas falsas o tópicos. No quería decirles lugares comunes que ustedes saben muy bien que yo no puedo respaldar. Cuando alguien me dice a mí las cosas estarán bien, a menudo yo no recibo mucho aliento de eso, porque yo sé que no lo saben. Yo sé que no lo saben. Me están diciendo esto para alentarme, pero yo sé que no lo saben. No pueden probarlo. Yo sé que nadie sabe con certeza que nunca pasaré yo por nada difícil, nada malo. Por lo tanto, no me aliento mucho de alguien que simplemente dice que todo va a estar bien. No sé de usted. Yo prefiero el consuelo que Jesús nos da. Porque el consuelo que Jesús nos da no es un tópico. No es como la promesa de un político que te promete cosas pero nunca cumple, ¿verdad?
Lo que Jesús nos da no es un cuento de hadas, un sueño o una ilusión. Su consuelo es realístico, se basa en la realidad. Eso es lo bueno de Jesucristo. Jesús caminaba sobre la tierra, Él vivió entre nosotros, Él pasó por dificultades y presiones, Él sufrió como nosotros, Él pasó por miedo e incertidumbre y todo eso. Él no niega esas cosas, Él no nos dice que no son reales o que nunca nos pasarán, no. Él nos enseña lo contrario, que sí pasarán. En el mundo tendréis tribulación o aflicción. Él dice sí, vas a pasar por tiempos difíciles. Pero a la vez, hermanos, por ambos, por sus palabras y también por su ejemplo, Él nos enseña cómo enfrentar la realidad y cómo vencer en frente de esta realidad, una crisis como el virus COVID-19. ¿Cómo lo enfrentó Él? ¿Cómo venció Él? Hay que prestar atención. Él dijo, número uno, que no estaba solo. Dios estaba con Él. Y así creo yo, nosotros, hermanos, tenemos que pensar. Él nos mostró allí que Dios está con nosotros y que entiende por lo que estamos pasando. Eso es importante, saber que Dios siente lo que sentimos. Él sabe, ¿verdad? No estamos solos. Él nos mostró que podemos confiar que Dios no dejará que nada nos pase aparte de lo que Él permite. Eso es interesante, ¿no? Eso es muy interesante. Que Él oró, hermanos, y pidió que la copa le pasara, pero luego a través de su oración Dios lo hizo saber que no era posible, ¿verdad? Entonces, primero pidió liberación de la copa, pero una vez que pasó tiempo en oración, se dio cuenta de que no era posible ser librado, que la copa era necesaria, ¿verdad? Entonces vio que la copa le vino de parte de su Padre. Él tenía esta confianza de que las cosas que le pasaron vinieron de la mano de Dios. Lo que era de Satanás, él rechazó. Pero cuando Dios le hizo saber que era su voluntad, él aceptó, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Dios está con nosotros y podemos confiar que Él está en control. Y si algo nos llega, tenemos que discernir, ¿es de Dios o es de Satanás? ¿Es del mundo? ¿Es de mí? ¿De dónde viene? Y a través de la oración, hermanos, y a través de la palabra de Dios, se dio cuenta. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Dios a veces permite cosas tales como esta crisis, como guerras, como accidentes, como enfermedades, como persecuciones, ¿verdad? Dios permite estas cosas a veces y tenemos que reconocer la realidad, ¿sí? Pero a la vez podemos confiar en que Él tiene un propósito eterno detrás de lo que estamos pasando. Ahora, Jesús supo que era el propósito, que tenía que sufrir para salvarnos. Nosotros muchas veces no sabremos cuál es el propósito. Acuérdense del caso de Job. Job pasó por mucha tribulación y no entendió y clamó a Dios y todo y nunca entendió. Y al final de cuentas Dios nunca le explicó todo. Nomás le dijo, confía en mí, porque tú no sabes todo lo que está pasando. Yo soy más sabio, yo sé mucho más que tú, ¿verdad? Entonces esa es la idea. No vamos a entender siempre todas las razones por las que sufrimos. Pero si oramos, si hemos batallado para estar en la voluntad de Dios, tenemos que reconocer que a veces Dios permite sufrimiento por alguna razón y tenemos que tener esta confianza. Y a la vez tenemos que saber que Él ha vencido este mundo y en Él nosotros también
podemos vencer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 8, 35 a 39 que en Él somos más que vencedores. Ahora, hermanos, fíjense, déjenme leerles este pasaje. Pablo dice allí, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Fíjese usted, hermano. Pablo dice, habla de estas cosas, tribulación y angustia y todo eso, persecución. No las niega. No dice que nunca, jamás pasará tal cosa para un cristiano. No, al contrario. Habla francamente de que los cristianos pasan por tribulación, angustia, persecución, peligro, violencia, todo eso. Pero dice que nada o nadie nos apartará del amor de Cristo. Ahora, y dice, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Fíjese usted, nos tratan como ovejas para el matadero. Esto está hablando de persecución. Dios permite la persecución a veces. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es el secreto. Que pasamos a veces por pruebas y dificultades. Pero Jesús venció al mundo, entonces podemos confiar que también podemos vencer. No significa que no vamos a sufrir, pero significa que Dios con nosotros es capaz de darnos la victoria para que sigamos y nos mantengamos firmes en nuestra fe. Podemos ser más que vencedores en cualquier prueba o tribulación. Verso 38, pero pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la nueva versión internacional. Qué real, ¿verdad? Muy realista la Biblia. La Biblia no nos promete, Dios no nos promete un mundo ideal. Al contrario, nos dice que habrá mucha tribulación y aflicción. Pero en medio de esto tenemos el ejemplo de Jesús, quien sabía siempre que su Padre estaba con él, siempre, y que si alguien le pasó, si alguien llegó y tuvo que enfrentar una tribulación, que fue porque Dios lo permitió y tenía un buen propósito por ello, ¿verdad? Y sabía que podía él vencer a través del poder de Dios y del Espíritu Santo. ¿Ves? Esa es la perspectiva balanceada que tenemos que tener al enfrentar la crisis global que es el virus ahora, COVID-19. Ahora, hace poco en un estudio bíblico, una hermana me preguntó sobre un versículo, 1 Corintios 15, 19, donde Pablo dijo que si solo esperamos en Cristo en esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de conmiseración. Y ella me preguntó, ¿a qué se refería al decir tal cosa? Le expliqué a ella que Pablo atravesó horrendas persecuciones y dificultades por la causa de Cristo, y eso fue la respuesta. Ahora, fíjese, entiéndalo bien. En 2 de Corintios 11, Pablo da una lista de sus tribulaciones. Dice que 3 veces fue naufragado, a menudo pobre, hambriento, sin ropa adecuada para el clima, golpeado, encarcelado, odiado, perseguido, una y otra vez. Su vida fue muy difícil, hermanos, muy difícil. Por eso Pablo dijo, si esta vida es todo lo que hay, pues realmente él tomó la decisión equivocada al venir a Cristo, ¿no? Debería haber disfrutado la vida y haber dicho, voy a comer, beber y estar feliz porque mañana moriré. No, pues no fue ventajosa aceptar a Cristo. Para Pablo, él sufrió más.
porque aceptó a Cristo, que si no lo hubiera aceptado, si no hubiera sido un creyente mesiánico. Pero, hermanos, lo importante es que Pablo entendió que esta vida no es todo lo que hay. No, él entendió que la vida, esta, no era todo lo que había. Jesús nos redimió, nos reconcilió con Dios, y por lo tanto, hermanos, esta vida no es todo. Nos espera un futuro glorioso, una eternidad con Dios, más glorioso que podemos imaginar. Entonces, hermanos, entiéndanlo bien, en el mundo, Pablo sí tenía muchas tribulaciones. Y fíjese usted, él es otro ejemplo como Jesús. Él no estaba protegido de las dificultades. De ninguna manera, él tenía más dificultades que la mayoría de la gente. Pero también Pablo, igual que Jesús, sabía que Dios estaba con él, que todo tenía un propósito, que todas las cosas les ayudan a bien para los que aman a Dios. Él escribió esto en Romanos 8, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien para los que aman a Dios. Y además, Pablo sabía que algún día él iba a estar con Dios por la eternidad, no por cuestión de unos años, sino por la eternidad. Y en comparación con la eternidad y la gloria de la eternidad, hermanos, toda aflicción aquí no es nada en comparación. Pablo mismo dijo esto, ¿verdad? Él tenía, igual que Jesús tenía, esta perspectiva balanceada. Él supo que Jesús había vencido el mundo por él. Y Pablo entonces pudo tener esta perspectiva balanceada en cuanto a las tribulaciones y las dificultades. Por eso él confiaba y pudo vencer. ¿Ves? Es una perspectiva balanceada, es una perspectiva realista, es una perspectiva a la vez muy bíblica. Y eso es lo que queremos. Una vista, una perspectiva balanceada, pero sobre todo bíblica. Eso, creo yo, es lo que debemos recordar en momentos como los que estamos pasando ahora de COVID-19. Como pastor no puedo prometer a nadie que no habrá enfermedad. De hecho, esta semana publiqué en Facebook una cita de Martín Lutero, el reformador, que vivió durante una peste horrenda, la bubónica, que pegó a Europa, que mató a millones. No me había fijado que Martín Lutero vivió en tales tiempos. Y él escribió acerca de todo eso. Y quiero decirles, ¿no se imaginan que entre los millones que murieron en aquellos tiempos, que algunos eran cristianos? Pues seguro que sí, hermanos. Algunos eran cristianos. Y hay gente que escribió en estos años, la historia de los años. Y sabemos que muchos cristianos murieron de la plaga. Y aún los que estaban sirviendo a los pobres y los enfermos murieron. Estaban sirviendo en el nombre de Cristo a los pobres, a los enfermos, los únicos que servían. Y muchos de ellos murieron. Entonces, dime que Dios no permitirá que ninguna enfermedad llegue a los creyentes. Dímelo. No es cierto, hermano. No puedes decir tal cosa. Así que debemos tener esta perspectiva balanceada que la palabra de Dios nos da, ¿verdad? Ahora, para terminar, hay una cosa más que quiero mencionar, que cuando enfrentamos esta pandemia global, hermanos, yo lo veo y entiendo que hay cierto lado positivo. No me malinterpreten. Dispénseme, mi español no es perfecto. Bueno, pero siempre digo algo en servicios fúnebres, y tuve un funeral la semana pasada. Y esta pandemia o un funeral, los dos hacen la misma cosa en cierto sentido. Porque en un funeral,
igual que al enfrentar esta pandemia, los acontecimientos nos hacen enfrentar la muerte, nos hacen pensar en nuestra mortalidad, ¿verdad? Y eso puede ser algo que Dios usa. La tendencia humana es ignorar estas realidades, es no enfrentarlas. Decimos, no, pues no voy a pensar en la muerte, no, voy a tomar, voy a comer. Eso no me pasa a mí. Eso es en años, eso no sucede por años y años. Tengo mucho tiempo. Esa es la tendencia humana. Pero en realidad, esta pandemia, creo yo, puede hacernos más conscientes de que somos mortales, que somos vulnerables, que que somos frágiles, ¿verdad? Que la vida no tiene promesa, ¿verdad? Del futuro. Y yo creo que es algo positivo. El libro de Santiago, en Santiago 4:14, dice que la vida es como neblina. Imagínense. La vida es como neblina que sale de algo que está en la estufa, ¿verdad? Sale, evapora y desaparece. Isaías dice esto: toda carne es hierba, su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y creo yo, hermanos, que esta crisis nos hace más conscientes de esto. Aún la gente inconversa, la gente que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, los puede hacer más conscientes de esta realidad. En Lucas 13, Jesús estaba hablando a la multitud y mencionó algunas calamidades que la gente de su tiempo había escuchado. Que Pilato mató a algunos cuando estaban ofreciendo sus sacrificios, y en otros pues una torre se cayó sobre ellos y los mató. Y la gente de su tiempo pensaba que estos eventos indicaban que estas víctimas eran peores pecadores que otros. Muchos piensan así: si algo malo te pasa es que tú eres malo. Pero Jesús les dijo que estaban completamente equivocados. Completamente equivocados al pensar esto. No, dijo, no eran peores pecadores. Pero luego continuó diciendo: a menos que se arrepientan, todos perecerán igualmente. A menos que se arrepientan, todos perecerán igualmente. Eso es impactante, hermanos. Mira, piénsalo bien. No son solo las víctimas del terrorismo o las víctimas del COVID-19 quienes están muriendo, quienes están pereciendo. Oh, no. Hermanos, todos estamos muriendo. Todos estamos pereciendo. Este es un mundo caído, es un mundo moribundo. Todas las personas tienen sentencias de muerte. Y cuanto antes lo reconozcamos, mejor será para nosotros. La verdad es que todo el mundo ya está muriendo de una plaga, una enfermedad peor que el COVID-19. ¿Saben qué plaga es? Esta plaga se llama el pecado. Y todos somos pecadores, y la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Por eso ya nos estamos muriendo todos. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo creo que la plaga de COVID-19, en verdad, debería hacernos más conscientes de esto, más conscientes de qué tan vulnerables y frágiles somos, más conscientes de que, como un dicho, solo una vida pronto pasará, solo lo que se hizo por Cristo durará. Hermanos, esta crisis debe servir de despertamiento
debe traer luz a nuestras almas de que necesitamos de Dios. La mejor manera de estar verdaderamente vivo en esta vida es siempre vivir en vista de la eternidad. Siempre estar conscientes de nuestro deber delante de Dios. Y estar conscientes de que la muerte y el juicio vienen. Y nosotros tenemos que estar preparados. Porque la Biblia dice en Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Así que esta crisis de COVID-19, que Dios lo use para despertarnos, ¿verdad? Yo no digo que Dios mandó el COVID-19, no digo tal cosa, pero sí estoy diciendo que Él puede usar una calamidad como esta para sacudirnos, para despertarnos. Despiértate, estás muriendo, la casa se está quemando, sal de aquí, despiértate. Eso es lo que este virus puede hacer. La Biblia dice que Dios castiga y reprende hasta las naciones, no solo a individuos. Y yo creo que ahora Él está castigando o reprendiendo las naciones. Ageo 2 dice que Él algún día sacudirá al mundo. Yo creo que COVID-19 es esto que Dios está sacudiendo al mundo para despertarnos. Entonces, yo termino con esto, hermanos, que nosotros debemos ver a través de esta crisis que necesitamos más de Dios y que debemos orar también para que la gente se despierte y se dirija a Dios en medio de esta crisis. Es algo horrible, pero debemos orar que Dios lo convierta en algo positivo y que lo use para abrir los ojos y despertar a la gente. Yo creo que esta es una perspectiva balanceada. Hermanos, espero que mis palabras les sirvan de aliento y de corrección quizás y de enseñanza en estos tiempos difíciles. Y hasta la próxima vez, que Dios los bendiga, que los cuida, que los cuide y que los proteja. En el nombre de Jesús. Amén.